Ahora al obelisco, por libertad, democracia, trabajo, todos juntos, domingo 17:30, convocan partidos políticos uruguayos. Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Es un placer estar recibiendo a Marta Valentini y a Matilde Rodríguez, que artísticamente podríamos decir es Matilde Rodríguez Larreta, para decirlo correctamente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué emociones les mueve cuando vuelven a ver estas imágenes, cuando tienen fresco lo que fue en definitiva el acto de ayer, que se instaló una marca de la memoria? Me imagino que deben ser emociones muy particulares, ¿no? Bueno, yo le puedo decir que hace una semana que vengo lloriqueando todo el tiempo, porque cada vez que sale la voz de Candó con la proclama me vuelve a provocar las mismas emociones, ¿verdad? Ayer, que fue la última vez que estuve justamente en el obelisco mientras ponían la marca que está destinada a quedar ahí para recordar ese episodio, estas marcas de la memoria que Sí, que vamos ahora a estar explicando de ahí qué se trata. Ustedes explican. Fue impresionante realmente, porque además tuvimos la oportunidad justamente de estar gente de todos los partidos políticos y en la emoción terminamos todos agarrados de la mano cantando a redoblar. Fue algo impresionante. Que era uno de los himnos de la resistencia, época, ¿no? En seguro. aquellos momentos. Marta, yo pensaba que hay momentos que uno tiene que son como muy íntimos, llamémosle, donde uno de repente está pensando, ¿no? Y ustedes estuvieron en el estrado, en el acto. ¿Qué pensaban de repente cuando estaban en sus casas y se estaban cambiando, se estaban vistiendo para ir? En una época en la cual de repente para hacer esto había que tener mucho más coraje del que ahora podemos imaginar. Uno sabía que estaba yendo, pero no sabía si estaba volviendo y cómo, ¿no? ¿Qué cosas iban pasando por la cabeza de ustedes en aquellos momentos? Porque supongo que estos días habrán hecho un ejercicio de memoria también y habrán vuelto a, en alguna manera, vivir aquel día, ¿no? Mirá, cuando me preguntaron algo así, cuando estaba por bajar ya del estrado una vez cumplido el acto, yo dije que por mis ojos veía a mi marido, Macera, José Luis Macera, que estaba preso, mi hija que estaba exiliada en México, y todos los exiliados y todos los presos y presas, yo también había sido presa de la dictadura 3 años y medio, entonces yo pensaba que yo ahí no estaba yo como persona, sino que era una representante de una masa de militantes, de luchadores contra la dictadura, que estaban ahí sentados con mis ojos. Eras la puntita de un iceberg, digamos, ¿no? Eras como la puntita de un iceberg, una cosa así. Si tú querés. Digamos, ¿cómo ves la preparación de un evento así, tan grande y en épocas de dictadura? ¿Cómo se trabajaba? Porque hoy uno va, tramita permisos, pide para cerrar una cuadra de repente si tiene una proclama para hacer, y eso se logra haciendo trámites que digamos, pueden ser un poquito más o menos engorrosos, pero se resuelven, ¿no? En aquel momento, cuando hay un gobierno que está metido por la fuerza, entonces tiene más impunidad de movimiento, tiene más, se siente con más libertad para atropellar derechos y demás. ¿Cómo se armó todo esto? Lo que pasa es que ese momento ya la dictadura estaba dando sus pasos finales, aunque todavía quedaron. Porque tuvo algunos pasos finales bravos, todavía me está acordando de Roslic, por ejemplo, ¿no? Claro, pero de cualquier modo había ya una efervescencia popular que hablaba de un futuro no demasiado lejano, aunque todavía tardó, ya te digo, ¿no? Sí, ya había pasado ya el nonazo
Claro. del 80, ¿verdad? Claro, sí, el plebiscito de 1980. Que eso fue, bueno, el primer paso tan importante. Claro. Y el pueblo tenía la sensación de que iba avanzando Seguro. en recomponer. Una cuestión que ahora vemos mucho y está muy se utiliza mucho es esa de definir los lugares en un estrado de acuerdo a determinado protocolo, las figuras más importantes van en tal lado, en tal otro. ¿Cómo se acuerdan ustedes que haya sido la distribución de ubicaciones aquel día? Ustedes estuvieron las dos arriba del estrado. ¿Cómo les dijeron, a vos te toca acá, allá? ¿Se subieron y se sentaron donde había? ¿Cómo se armaron esas cuestiones? Ya estaba armado, era todo muy Estaba, bien sí, organizado. sí. Sí. A nosotros nos venían las indicaciones a través de nuestros partidos, Sí, sí. ¿verdad? A ella le ha llegado seguramente por sus compañeros políticos, como me llegó a Y a ti mí. por los tuyos. Y que me dijeron que iba a estar en el estrado, me provocó un susto brutal, digamos, más que un susto, una adrenalina impresionante, ¿no? Ajá. De estar en ese estrado de un acto tan importante. Nosotros, no sé si lo recuerda así, Marta, ocupábamos lo que se llamaban las sillas vacías, que era los que no estaban y que de alguna manera representaban. Estaban ahí. Las personas. Y lo teníamos que llenar de alguna manera así. Estaba Lili Seregni, que su esposo estaba preso, estaba Elisa Michelini, Sí. Bueno, y Marta. Silvia Ferreira. Ahí está. Éramos los que habíamos sido llamadas a ocupar esas sillas vacías. Claro. O sea que tenían una presencia con un valor simbólico muy fuerte. Muy fuerte, sí. En el 2005 se crea la Memoria de la Resistencia, de 1973 a 1985. Ustedes allí empiezan a trabajar dentro de esa organización y se decide hacer un proyecto que se llama Marcas de la Resistencia. Ayer fue uno de los mojones de estas 26 marcas que hay resueltos instalar por el momento, evocando distintos acontecimientos sucedidos durante la dictadura. ¿Cuál es el valor simbólico que le otorgan ustedes, ya que estábamos hablando de símbolos, a estas marcas? ¿Qué nos aportan como sociedad? ¿Qué les aportan a ustedes en tanto partícipes un poco más activas que otros de nosotros? Lo peor que puede suceder es una sociedad sin memoria. Entonces, todos los elementos que ayuden a recordar a nuestro pueblo la tradición de lucha democrática que tiene, son aprobados, apoyados, aplaudidos, porque es importante saber qué historia tuvimos, qué linda historia tuvimos a pesar de la dictadura, porque era de todas las corrientes que confluimos en ese estrado, ¿no? Claro, una cuestión es una unidad muy fuerte que se armó en esa época. La lista fue elaborada por los ediles en la Junta Departamental. Bien. Por supuesto, los partidos habrán hecho llegar a sus propios ediles los lugares que les parecía más importantes. Con todo, ayer comentábamos, falta este otro. Porque digamos y que prometieron completarla. Son por ahora 26 puntos de Montevideo donde se van a estar estableciendo estas marcas, pero tú me comentabas de alguno incluso que tiene un valor simbólico muy fuerte que ha quedado fuera, me decías, de la Casa de los Lamas. Exacto, una de las cosas que planteé yo ayer y quedaron en revisar es cómo no está la Casa de los Lamas incluida. La Casa de los Lamas fue paradigmática, estuvo abierta durante toda la dictadura y fue el lugar de reunión permanente con todos los riesgos que se corrían en esa época, ¿verdad? Ahí estamos viendo algunas imágenes de la prensa de la época, gracias está. a un aporte que nos trajo Marta hace un rato, y estamos viendo la tapa del semanario Aquí. Aquí fue el título decía, el pueblo dijo que se vayan, pidió que se vayan. Sí, además el famoso Río de Libertad es la foto de Aquí, justamente. Y claro, que era una contratapa. La contratapa. Lo interesante es que éramos pocas mujeres ahí Muy arriba. pocas mujeres. Y además de que éramos pocas, estábamos en representación de los ausentes maridos en general, ¿no? Es cierto. Yo me quedé pensando en eso, que las que estábamos representando o maridos o padres ausentes, ¿verdad? Sí. Y también hay que pensarlo, antes de la dictadura tal vez no hubo participación femenina importante ni en el Parlamento ni en el Poder Ejecutivo. Solo me acordé de Alba Roballo, ¿verdad? Pero no había muchas mujeres como para que hubieran hecho ya su carrera política
antes de la dictadura. No, de hecho estaba pensando ahora cuando nombrabas a Álvaro Roballo, me acordaba porque tuvo un paso en un ministerio en Adela Reta, pero Ahí tampoco está. era, Ahí está. no recuerdo su actividad previa, perdón, a... Pero, por ejemplo, Entonces, yo estuve No, presa. fue ministra después. Fue ministra después, en el Después, 85. Yo estuve presa y era un penal de mujeres, Claro, el nuestro, claro, ¿no? claro. En Punta de En Rieles. Punta de Rieles era. Y también era numéricamente mucho menor que el de los hombres. seguro. Pero tenían, por ser, supongo que porque éramos mujeres, tenían elementos más represivos que los que tenían en el penal mira, de los hombres. mira ¿no? qué Eran interesante. diferentes. Sí, sí. No, estos 26 puntos donde se están instalando las marcas, yo recuerdo algunos ahora de memoria. El Cine Cordón, justo que tú nombrabas el acto del plebiscito del 80, donde había una gran concentración política invitando a votar por el no. Sí, el cine Cordón es muy paradigmático. Claro, fue el acto que el Partido Nacional organizó en ese cine y que tuvo una represión brutal. Entraron con caballos hasta el hall Con del caballos y sables al hall del cine. Sí, yo estuve en ese acto, Claro, yo lo recuerdo. impresionante. Sí, sí. Teniendo en cuenta esos antecedentes, ¿no? ¿En algún momento ustedes evaluaron tal vez no ir al acto en el 83? ¿O es como dice Marta, que bueno, ya se notaba que había un afloje y se podía ir sin temor? No sé si sin temor. A esa altura los temores habían quedado de lado. Sí. Estábamos jugados. Ya estábamos jugados, Estábamos jugados, íbamos a En mi todo. caso, te das cuenta, había vivido la dictadura, el 300 Carlos, que fue un tremendo lugar de tortura. Mi marido estaba preso hacía 5 años y iba a seguir todavía una cantidad de años. Entonces, la palabra temor, no sé, tiene un valor... No cuadraba. No cuadraba. Un valor relativo, ¿no es cierto? Sí, yo venía Uno- del terrorismo de Buenos uno Aires, vivía- así que Ah, bien, claro. imagínate. Sí, y, Veníamos de eso. dentro de los otros puntos que se van a estar, hay, por ejemplo, se va a poner una placa donde vivía Sereñi, decíamos lo del acto del obelisco, también una farmacia... En el buceo... Sí. Sí. No, perdón. La farmacia que está en Rivera y Bransen. En Rivera y Bransen, no quise decir en el puerto, la llegada de Wilson. Ah, en el puerto por la llegada de Ahí Wilson. también van a poner una... ¿Y cuáles son los que a ustedes, por cuestiones de vida o por afinidad o algo así, les resultan como más cercanos, si se quiere, o para ustedes tienen una carga simbólica mayor? Porque el del obelisco es el más multitudinario, ¿no? Entonces, ese es el que nos sentimos representados un poco todos. Pero ¿cuál es de repente el más cercano a los sentimientos de ustedes, a la vida de ustedes? Para mí todos, ¿querés que te diga? Porque todos los que nombraste, en todos estaba. Ajá. Claro. Estábamos en todos. Pero digo, porque eso que te decía antes, una sociedad sin memoria no puede darse. Entonces, todos los elementos que ayuden a recordar los que estuvimos, pero sobre todo a enseñar a los jóvenes. Eso es lo más importante. La ciudad que recupere su memoria de lo que sucedió Claro. en los hechos más importantes que tuvo la ciudad de Montevideo, ¿verdad? Claro. Y poder hoy, como me pasa que en esta semana he oído como 5 o 6 veces la proclama de Candó, y todo el tiempo pienso, esto es perfecto, es la definición de una república democrática liberal en todos sus aspectos. No deja ni uno afuera esa proclama. Fue hecha realmente con mucha inteligencia e interpretando a la gente. La gente se sentía interpretada por lo que decía, por eso aplaudía de distintas maneras y con distintas consignas cada uno de los párrafos. Yo estuve presa en un cuartel y un día los soldados que nos cuidaban oyen una transmisión de radio que se hacía, creo que era Radio Sarandí, una telenovela en la que Candó era Era artista. actor, claro. Entonces la empiezan a pasar y yo grité, ¡ese es Candó! Claro, significaba mucho. Pero claro. fíjate tú, en aquel lugar impresionante, escuchando la voz de Candó, que era un amigo, ¿no? Tremendo. Supongo yo que en algún momento después se podrá incluso llegar a armar una suerte de circuito por la zona donde están las marcas, como casi como con un espíritu didáctico y demás, pero calculo que eso Ay, será ojalá cuestión que del futuro, sí, ¿no? ojalá, sí, seguro, que se usen para hacer justamente lo que tú decís, un circuito para saber qué pasó. Sería educativo incluso, ¿no? Pedagógico. Yo tengo una bisnieta Sí. que a veces me dice, abuela, contanos de esas cosas que a ti te pasaron. Claro, Wow. muy bien. Porque bueno, yo les hago Sí, 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 cuentos sí, de claro, diferentes claro, clases, no de estos esencialmente. Pero ella dice, de esas cosas que a ti te pasaron.
O sea, tenemos una vida atrás. Claro, pero esos son los que hemos estado, las familias que han estado más comprometidas. A mí también me pasa, bueno, en el acto ese, mis hijos jóvenes eran la seguridad del acto, los dos mayores. Claro. Hay otro que me dijo que estaba arriba del árbol. Bueno, era un lugar para estar también. También. Bueno, Con menos responsabilidades, pero buen lugar, arriba de un árbol. Pero te quiero decir, los hijos de ellos hoy día es distinto, ya transmitieron, es una sociedad que, una familia que ya transmite esa historia, ¿verdad? Pero para todos los que están por fuera, es importantísimo lo que está pasando estos días, relacionado con este acto, pero después va a ser en relación a todos los demás episodios. Recordemos que la primera de las marcas se instaló en el Estadio Francini, evocando una marcha de estudiantes. De estudiantes, que culminó ahí. La instalaron en septiembre, en octubre fue en la Fábrica del Vidrio, en noviembre ahora se hizo la de ayer en el Obelisco, y la próxima va a ser el 5 de diciembre a las 5 de la tarde. Curiosamente podríamos ir a las 5 en punto de la tarde también. Sí, que así era el anuncio. Para hacer un guiño además a las 5 en punto de la tarde. La marca va a ser en el local de AEBU, porque AEBU también contribuyó mucho a la reorganización sindical y demás. Claro, uno de los gremios que en cierta medida pudo seguir funcionando. Más protagonistas, sí. Y con un peso específico. Yo estuve el otro día en el homenaje que se le hizo a Sonia Vialuz, en donde se puso en la vereda de su farmacia, se puso una baldosa recordativa. Y previamente estuve hace ya unos meses en mi barrio, en donde vivía un chico del PVP, en donde también los amigos del barrio pusieron una baldosa delante de su casa, en la que había vivido muchos años. Entonces, lo he visto en Europa, en donde hay casas que dicen acá hubo la lucha tal antinazi. Exacto. Entonces, es la memoria social que hay que conservar obligatoriamente, porque es una herencia que se recibe, no salimos de la nada, salimos de una lucha. Exacto. De una lucha de tiempo, ¿no? De una lucha de tiempo impregnada de valores, que es tan importante. Indudable. Y el trabajo de ustedes nos va a permitir mantener esa memoria a través de, en este caso, a través del relato, del testimonio, ¿no? Claro. Totalmente. Marta Valentini, Matilde Rodríguez, muchísimas gracias por la visita a las dos. Y bueno, y continúen con esto, que la memoria nos hace bien a todos también. Gracias por ustedes, por hacer estos programas que ayudan, tanto. Yo opino igual. Agradecerles a ustedes que permiten llegar a tanta gente a través de la televisión. Y ya que estuvimos hablando tanto del acto del 27 de noviembre del 83, nos vamos a ir a la tanda repasando un minutito de lo que fue la proclama de Alberto Candó. Dirigentes, afiliados y simpatizantes de todos los partidos políticos, de los ya rehabilitados y de los que aún no lo han sido, pero que habrán de serlo. Que habrán de serlo desde que no se concibe la democracia sin el pluralismo político irrestricto. Hacemos pública nuestra convicción de que el límite de nuestras discrepancias estará dado de aquí en adelante por el mantenimiento de la libertad y la democracia. No existe discrepancia alguna, por profunda que pueda ser, que autorice a comprometer el destino libre y democrático de la República.